Bueno, bien, mis amigos, ¿cómo les va? Espero que bien, espero que se esté escuchando bien. No me gusta utilizar todo este tipo de cosas, lo quiero, pero agarra mucho sonido de ambiente. Tuve una pelea antes de, no con nadie, digo, pero para poder empezar a transmitir todo un conflicto, todo YouTube no me permite porque ahora resulta que para poder transmitir a través de móviles, aunque vos tengas el super teléfono, de paso te aviso a todos los que usan las redes y esto no lo sabía, me acabo de enterar una hora antes hoy. En YouTube tenés que tener para transmitir desde un celular, aunque tengo computadora, pero estoy más práctico que en el celular. Necesitas tener para transmitir desde un celular por YouTube, necesitas tener mínimo 1000 suscriptores. Y si tenés menos de 1000 suscriptores, podés transmitir en vivo, pero a través de una computadora. O sea, por eso fue que a último momento envié a toda la gente un mensaje masivo, los que están en mis contactos de WhatsApp, les mandé, y quiero pedirle disculpas avisándole que lo íbamos a hacer a través de este medio y de paso ya queda grabado. Después lo más probable es que lo suba a YouTube, pero anduve así como corriendo para tratar de solucionar este tema técnico que no sé por qué, bueno, hasta que ahora me enteré. Así que pido disculpas a las otras redes sociales también, tuve que mandar grabar un videito, todo corriendo, todo corriendo. Pero bueno, yo estaba convencido que lo íbamos a poder hacer a través de YouTube, pero bueno, hay que llegar a los 1000 suscriptores. Voy a abrir una cuenta nueva en YouTube y después les voy a pasar, por lo menos para que ustedes puedan mandarle like o suscribirse para llegar a los 1000 para poder hacer las transmisiones. Si no hay un público, yo sé que lo que la gente usa por lo general mucho es el Facebook. Me dicen si se está escuchando bien, alguien que me ponga. Tenemos a Norma Sandoval, a Rubén Ariel Luengo, un amigo. ¿Alguno de ustedes dos o de la gente que se vaya conectando me puede decir si se escucha bien? Porque no me gusta usar nada de esto, me gusta más el sonido así ambiental. Y bueno, ese es el tema. Yo después voy a decir cuál es el YouTube, como para que... Ah, perfecto, se escucha bien. Muchas gracias, Ariel Luengo. ¿Cuál es el YouTube nuevo? Abrí un canal nuevo y a mandarle para llegar a los 1000 suscriptores, porque es una pena. Hay un determinado grupo de gente que no va a tener acceso a estas charlas. Yo había dejado de hacer vivos hace un montón y bueno, hace como una semana distintos conocidos me dicen por qué no hablamos un poquitito acerca del tema de lo que está sucediendo. Bueno, los saludo a aquellos que no me conocen, soy Hernán Ariel Alcayaga. Como lo estoy transmitiendo a través de, al menos ahora, gracias Ariel, lo estoy haciendo a través de mi Facebook, donde la gran mayoría de mis contactos son pastores, son amigos o gente relacionada a la fe. Por eso que yo a través de este Facebook no evangelizo. Gracias, Norma. No evangelizo porque la gran mayoría son todos cristianos y entienden algo de las escrituras. En el otro Facebook que tengo o en mi otro Instagram, que es de trabajo a nivel secular, ahí sí doy un mensaje evangelístico, porque ahí tengo muchos otros contactos que no conocen a Dios, que realmente están viviendo una vida alejada de Dios, que no por esto son malditos ni nada de eso, sino que es como que zapato a su zapatero. En este Facebook o a través de esta vía, donde por lo general la mayoría de los contactos son cristianos, trato de dar mensajes de enseñanza o algo un poquitito más pesado, ¿no? Imagínate el mensaje para aquella persona del arca de Noé y que Jesús es el arca y que las corrientes de este mundo, las aguas de este mundo son los problemas. Y bueno, imagínate, una vez que vos ya escuchaste ese mensaje, está bien, pero una persona que tiene 10, 5 o 2 años, bueno, no le puedes dar el mismo mensaje. Le tenés que dar un mensaje de desarrollo espiritual que le ayude cuáles son las herramientas, cuáles son las habilidades y las realidades de la nueva creación, cuáles son los privilegios, los portentos, las maravillas, las cosas que puede hacer, cómo manejarse en la vida de Dios. A mí lo que yo trato de que me caracterice de no hablar con un lenguaje muy evangélico, porque no me gusta, sinceramente, no es que esté mal. Yo sé que hay mucha gente que por ahí después va a ver lo va a reproducir este video, cuando lo vea van a ver muchas cosas que se van a escandalizar. Y quiero aclarar algo, no me importa la opinión de nadie. Esto no quiere decir que yo estoy en contra de alguien. Reconozco que sí me gusta jugar al límite
las reglas que no son puestas por Dios, es muy difícil que yo las respete. No estoy diciendo que las leyes del hombre no las voy a respetar. Lo que sí yo me vengo en contra de aquella enseñanza que ata a la gente, que no tiene una base bíblica, que solamente se repite, porque lo escucharon al pastor del momento, que la dijo y se llevó de generación en generación. Entonces, eso yo no lo voy a repetir, eso yo no lo voy a respetar. Tampoco es que yo tengo que estar bien con la iglesia evangélica. Me refiero a que no es que yo tenga que quedar bien con la iglesia evangélica, tampoco es que tengo que quedar mal. Yo estoy en una posición, digamos, donde realmente la opinión del pueblo evangélico poco me interesa, pero esto no quiere decir que yo lo digo de una manera desafiante. Yo no es que estoy diciendo que yo me las sé todas, como la otra vez puse un escrito y bueno, mucha gente me entró a lapidar. Yo sé que es parte, estoy acostumbrado y a veces me gusta generar un poquitito de eso, lo reconozco. Y puse un escrito que decía, la mayoría, o no, perdón, la mayoría no, muchos pastores no saben en qué tiempo están viviendo. Ahora, yo no lo dije con un sentido de alguien en particular, no estaba pensando en alguien en particular, sino que lo decía a nivel general. ¿Y por qué digo lo que digo? No es por boca de ganso que yo hablo, sino porque... ¡Ay! Esto está caliente. Esto... ¡Ay, gracias a Dios que me libró del infierno! Bueno, eso después se limpia. ¡Qué asco! Me quemé. Ahora sí voy a hablar nuevas lenguas. Tengo lenguas de fuego. Bueno, vamos a tratar de reponernos. Cuando yo digo, puse ese escrito y dije lo que dije, es porque cuando yo veo los vivos que se hacen, como veo mucho las redes sociales, me gusta utilizar las redes sociales para ver qué Dios está haciendo en distintas partes del mundo, o reconozco que los mejores están en el secreto de Jehová aparte, ¿no? Porque mezclan el coronavirus, la desinformación que hay y la información exacerbada que hay, con una mezcla hay un alto porcentaje de miedo. Mezclan eso con el 666, el fin del mundo, el nuevo orden mundial, el arrebatamiento de la iglesia. Imagínate, yo empiezo a hablar en estos términos y la gente que no tiene doctrina bíblica no sabe de qué estamos hablando. Por eso la gran mayoría de los evangélicos los ven como locos. Y los entiendo a esa gente, ¿eh? Los entiendo porque hablamos en un lenguaje, una cultura que nadie nos entiende, en vez de ser normales. Mezclan la venida del Señor, la batalla, porque le llaman guerra, la batalla de Armagedón, el 666, se utilizan Mateo 24, Mateo 25 para hablar del fin del mundo. Es una sopa de mondongo y puedo hablar con esta claridad y con esta autoridad, así porque estoy dentro de una red social donde repito que la gran mayoría de mis contactos son cristianos. Entonces, imagínate si la ve alguien en este momento, que no sé si tengo gente que, aunque mi Facebook lo tengo en público, y tengo también la página, la fanpage Hernán Ariel Callaga, también en público, yo no me puedo poner a hablar de estas cosas en un Facebook que no haya gente cristiana. Ahora, si yo hablo de estos temas, es porque, pero ¿qué es lo que sucede? Hay una confusión si alguien viene y lo ve. Me lo paga, me dice, yo a este chavo no le voy a escuchar ni un minuto porque lo que me está diciendo no entiendo. Entramos en una cultura que nadie nos entiende. Entonces, por eso es que yo puse lo que puse. Entonces de ahí surge la necesidad de hacer un vivo, no poniéndome como que yo soy el dueño de la verdad, porque así lo tomaron muchos, sino de traer claridad. A ver, si un médico te dice a vos, el tema no es por ahí, porque vos decidiste usar un remedio casero, ponele, y está muy bien, pero el médico te dice que no es por ahí. Bueno, es porque el médico lo que te está trayendo es un tema de claridad, porque entiende del tema. Si yo estoy diciendo, no hagamos una sopa de mondongo, primero que el mondongo no me gusta, hablando mal y pronto, y no hagamos una sopa de mondongo, o sea, con la mezcla de lo que estábamos hablando, porque estoy entendiendo que algo de escatología entiendo, no es porque yo sea más, y el hecho de que yo sepa más, ponele, no me hace superior a nadie, sino por un tema de traer claridad, pero yo no estaba atacando. O sea, hay mucha gente que porque lo dice la gente de arriba, porque lo dice la orden vino de arriba, dice. La orden vino de arriba, vos mirás para arriba y decís que es la orden, porque cuando la orden viene de arriba de Dios, trae paz, genera tranquilidad, los frutos del Espíritu se manifiestan y un montón de cosas y trae serenidad al pueblo. Ahora, cuando la orden vino de arriba, vos me estás diciendo que la orden vino de arriba de un ser mortal, que lo que está hablando
parece que tiene un ropaje religioso, parece que Dios es hablando y trae confusión y no produce ningún tipo de fruto de paz, entonces yo a esa orden no le voy a hacer caso, simplemente no le voy a dar bolilla. ¿Se entiende? Entonces, si la orden viene de Dios, bueno, viene de Dios. Entonces, yo no voy a hablar de manera periodística, ni tampoco voy a hablar del coronavirus con una información periodística ni científica, porque ya la tenemos disponible todo. Yo no voy a repetir lo mismo que ustedes pueden prenderlo en el televisor, porque si no están perdiendo el tiempo, salgan del vivo ahora y se ponen a ver la tele y se llenan de más información. Un consejo más de cómo higienizarme y me suicido tomando 1 litro de alcohol en gel. De verdad lo digo. No digo que no haya que informar, pero todos los canales de televisión con lo mismo, todos los canales de televisión con lo mismo. Por eso yo tengo mis momentos donde qué Dios dice acerca de esto. ¿Y qué es lo que Dios dice? No lo que yo digo, tengo que poner Salmos 91, el archiconocido pero muy mal interpretado. Salmos 91, lo voy a explicar, no es que me voy a poner como un religioso a dar cátedra, no. Yo tengo la textual, se la recomiendo, porque la textual es distinta. Tiene a la Reina Valera, la que usamos casi todos, tiene más de 4.000, más de 4.000, y me quedo corto, correcciones a Reina Valera. No nos olvidemos que Reina Valera ha sido traducida por católicos, Reina Valera. Entonces, ahí hay ciertas cositas que hay que verlos con mucho ojo, y como a mí me gusta, me considero un estudiante, no un teólogo de las Escrituras, entonces me gusta indagar, desglosar los pasajes, fijarme del hebreo, fijarme del griego y buscarles. Y después cuando lo tengo que compartir, que lo tiene que entender todo el mundo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. El que habita al abrigo del Altísimo, en Reina Valera sale, acá dice del Elión, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y yo diré a Jehová, a Dios, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Y acá es donde viene la expresión para nosotros, donde viene la bendición, lo que nosotros tenemos que creer. Él, hablando del Padre, hablando de Dios, Él te librará del lazo del pajarero. Esto es Salmo 91, versículo 3 de la Biblia textual. Él te librará del lazo del pajarero, de la peste destructora. Con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio, escudo y alargada es su emet, su verdad. Cuando dice Él te librará del lazo del pajarero, ¿por qué dice el pajarero? Porque es aquel, está haciendo mención para traer una tipología de aquel que caza pájaros, aquel que después los enjaula. Entonces lo pone como de forma negativa, como que nosotros fuéramos unos pájaros. A manera de ejemplo, por eso yo lo tengo que desglosar para que la gente lo entienda. Él te librará del lazo del pajarero, de la trampa, para después enjaularte, para tenerte enjaulado. Hay mucha gente en este tiempo, porque por diferentes enfermedades, por diferentes situaciones familiares y económicas, vive como encarcelada. Bueno, la Biblia dice acá que si vos tenés fe en Él, que si vos crees en Él, si vos haces que su dabar te gobierne, vas a ser liberado de la trampa. Y dice, Él te librará del lazo del pajarero y de la peste destructora. Me quedé así pensando porque cuando dice el que habita bajo el Elión, bajo el abrigo del Elión, morará bajo la sombra. Dios no es Dios de sombra, ni Él hace sombra. Él es luz constantemente. Por eso hay que a veces que corregir algún tipo de traducciones. Pero en realidad lo que está diciendo, aquellos que habitan en su palabra, más sencillo te la estoy poniendo, aquellos que habitan en su palabra, en otras palabras, los que conocen lo que dice la Escritura, morarán bajo su cabot. Perdón, sí dije bien, bajo su cabot, bajo su gloria, es lo que está diciendo. En otras palabras, cuando vos conocés su palabra de verdad y no te dejas de guiar por cualquier tipo que simplemente lo que tiene es una estructura de un templo, de una iglesia con barítono, con guitarra. No estoy hablando en contra de esto, tengo que aclarar mucho, lamentablemente Ariel Luengo me va a entender. Ariel Luengo, estoy en un ambiente donde la gente es muy complicada, todo te lo cuestiona, por eso aclaro tanto. En
En cambio, en las otras redes, que no tienen nada que ver con lo cristiano ni nada, la gente entiende, hablas a calzón quitado y la gente te entiende, ¿viste? Y yo acá me limito, porque yo las cosas, sin decir malas palabras, las llamo por su nombre. En otras palabras, aquellos que conocen la revelación de la palabra, van a vivir en su gloria. Entonces, están tranquilos. Entonces dice que Él te librará de las pestes destructoras. O sea, yo, en otras palabras, antes de que se declarara la cuarentena, yo salía a tomar mi café con mi esposa, a verme con gente, mientras gente ya estaba resguardada en su casa. Voy a ver si esto ya se enfrió, porque perdón, pero yo me muestro, acabo de escupir todo el té en vivo, no me importa lo que la gente piense nada, pero la verdad me estaba quemando, lo voy a dejar abierto. Yo salía tranquilo a tomar mi café, a verme con mis conocidos, cuando la gente ya se estaba metiendo en las casas. Ahora, claro, yo no salía como un rebelde a decir, a mí nada me toca, yo soy Terminator, tutum, tum, tutum. No. Cuando el Ministerio de Salud y el presidente, sobre todo el presidente, dijo que nos teníamos que cuidar, que están, bueno, yo estoy haciendo caso a la cuarentena. O sea, yo no me voy a ir en contra del sistema. Yo tengo que respetar a las autoridades que están gobernando, legislando, aquellos que tienen la hegemonía y por algo están en la presidencia. Yo no me violento ni contradigo eso, pero mi actitud es de aquella persona que conoce la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Hago caso a todo lo que dicen las leyes, pero hay una ley superior por sobre ellos que no es que me lleva a violarla, sino a que yo la crea por sobre toda ley humana, y es que dice que ninguna peste tocará mi morada. Punto. Mucha gente puede argumentar, y esa gente que se murió, y meten los que viven en temor, porque hay una gran cantidad mirando el programa, despertando conciencia, que tienen temor, y la gran mayoría son cristianos, que lo único que se hicieron fue eco de la muerte. Porque viven con miedo, viven transmitiendo, y ahora estos son los métodos. Por eso vuelvo a decir, un consejo más de cómo cuidarse con el coronavirus, lo repito, y me suicido tomando 1 litro de alcohol en gel, es demasiado. Y es el bombardeo, y el bombardeo, y el bombardeo, y el bombardeo del bombardeo. Bueno, ¿qué dice su palabra? Por eso yo me tengo que meterme, por así decirlo, en el secreto de Jehová, y no estoy diciendo que yo tengo que estar 24 horas orando, sino el secreto de Jehová, a ver qué dice su palabra, porque Él es mi escudo. Entonces, como leímos recién Salmo 91, Él nos va a librar del lazo o del pajarero, de aquel que capta. Y dice, cuando yo habito al abrigo del Altísimo, en otras palabras, cuando yo habito en su palabra porque la conozco y porque tengo revelación, dice que voy a morar bajo su gloria. Y el estar en la gloria es lo que me cubre, es lo que me protege. ¿Se recuerdan el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Bueno, más o menos eso es lo que quiere decir. Y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, como es la voluntad del Padre en el cielo. Ahí no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay traumas. Bueno, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea en la tierra. En otras palabras, el Padre Nuestro, que la gente lo repite como un rezo, es una estructura poderosísima para traer el reino de los cielos, si digo bien, a la tierra para que se manifieste. ¿Y cuándo es que yo traigo el reino? ¿Qué es traer el reino? Es cuando yo jalo el reino, porque soy un hijo de Dios acá en la tierra. Me convierto en un intercesor profético, que el intercesor profético anuncia, manifiesta y establece el reino. Yo soy un ejecutivo del reino acá en la tierra, y repito y digo lo que el Padre ha dicho, no lo que yo quiero decir. Y ahí es donde viene el problema de lo que vemos en las redes sociales, ¿entendés? El 666, el coronavirus, Bill Gates, el nuevo orden mundial, y mezclan todo eso en una sopa de mondongo. Entonces la gente termina así. No entendió, confundida. Entonces, no es el propósito, porque dice que todas las dádivas de Dios son buenas, agradables y perfectas. Entonces, si son buenas, agradables y perfectas, porque yo tengo que terminar confundido de los vivos que hacen la gran mayoría de los evangélicos. ¿Estará bien esto? Bueno, ahí van a tener muchos para criticarme cuando aquellos que vieron que acabo de escupir
el té en vivo porque está hirviendo. Bueno, no me importa, ya quedó grabado y va a quedar así y no lo pienso borrar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, se han vuelto los cristianos una sirena. Viven en terror y temblor. Cuando dice que Él nos va a liberar. Dice, Él te librará del lazo del pajarero, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio, escudo, y alargada es su verdad. Dice, no temerás del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en el medio del día destruya, que en el medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, a tu diestra o a tu 10.000 otras más, pero a ti no te llegará. Bueno, acá donde nosotros nos tenemos que realmente sentar a que la verdad, de encuentro con la verdad, que la verdad realmente nos confronte y nos diga, nosotros como hijos del Eterno, no le podemos echar la culpa a aquellas personas que no tienen fe y que no creen en nada. La pregunta es, nosotros somos los que tenemos que transmitir. La otra vez me tocó hablar con una persona que está en otro país que quedó varado por el tema de la cuarentena, queda en otro país, no pudo regresar, se decretó la cuarentena cuando esta persona ya estaba. Y esta persona me decía que estaba en terror. Primero, todo lo que genera psicológicamente el no poder regresar a tiempo a su país, a la Argentina. Y segundo, el hecho de que esta psicosis, y esta persona me comentaba que bueno, vi un video supuestamente médico y que decía lo que provoca el coronavirus y dice que terminó de ver ese video y le agarró un terror y empezó a sentir todos los síntomas apenas estaba viendo el video. Y eso para mí, traducido, es un demonio. Y de ahí le quedó miedo. Entonces, cuando esta persona me cuenta esa situación, yo empiezo, la palabra viene a mi espíritu, viene a mi mente y yo empiezo a dar la palabra. Y a decir lo que dice la palabra. Y pam, y a orar por esa persona. Y la palabra produjo, porque la palabra funciona. Los que no funcionamos somos nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque no creemos. Y el problema no es el problema que vos decís. El problema es que vos no crees la palabra. Punto. Porque en el mundo espiritual no hay espacios vacíos. O gobiernan tus pensamientos Dios y su palabra, o el reino de las tinieblas la gobierna. Punto. No hay grises. No hay espacios vacíos. Yo sé que puede sonar muy religioso, muy fanático, pero bueno, estoy en un canal cristiano utilizando, entonces sé que todo lo que están viendo lo van a entender. No hay vuelta. O tu mente la ocupa la palabra y vos obedeces porque hay gente que la palabra le viene, pero como prefieren su vagancia, prefieren que sus miedos los dominen, prefiere ser inconstante en la palabra, entonces dejan que lo gobierne su carne. Y así viven, pendiente de lo que va a decir el gobierno, que no digo que esté mal, pero yo no vivo pendiente del gobierno, yo vivo pendiente de lo que dice Dios y su palabra. Y el problema de la gran mayoría de los predicadores y los comunicadores el problema que tiene es que viven hablando de lo que Jesús dijo, o lo que los discípulos dijeron, o lo que la historia bíblica dice. Pero muy pocos te hablan de lo que Dios dice ahora, para ahora. ¿Qué Dios dice ahora? ¿Qué Dios dice para ahora, para el ahora? Entonces, voy a concluir, porque la idea era no hacer muy extenso, en volverte a leer el pasaje donde no es una promesa, donde es una palabra para nosotros, es una palabra firme. La misma escritura dice, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. En otras palabras, lo que está diciendo, y valga la redundancia, que su palabra es eterna, y es a la única, en realidad, que debemos hacer caso. Te voy a leer el mismo pasaje, pero te lo voy a leer desde el hebreo. No en hebreo, te lo voy a leer en español, obviamente. Déjame que lo tengo acá. Te voy a leer el mismo pasaje, Tenilín, o sea, Salmo 91, Tenilín 91. Yo te lo leí como está en la textual, pero ahora te lo voy a leer desde el hebreo. Fíjate cómo cambia y presten por favor mucha atención. Dice, el habitante
Recién leímos que el que habita al abrigo del Elión o al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso dice Reina Valera y más o menos parecido la textual. Pero yo te voy a leer del hebreo para que vos tengas una comprensión mejor, porque la palabra es hermosísima. Dice, el habitante que haga teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Bueno, siempre nos enseñaron que arrepentimiento es, iba caminando en una dirección, entiendo, me arrepiento y ahora camino en otra. Para decir si estabas haciendo lo malo, eso malo que estabas haciendo, que lo dejes de hacer y que ahora comience a hacer las cosas buenas. Pero desde el griego es muy lindo, muy lógico y está bien. Pero, ¿qué es arrepentimiento en el hebreo? En el hebreo es teshuvá. ¿Y qué es teshuvá? Es arrepentimiento. Pero no lo que nosotros nos enseñaron, lo que nosotros entendemos por arrepentimiento. Es volver a tu orden original. ¿Qué quiere decir esto? Desglosado. Es meditar realmente cómo estoy caminando, en qué camino, si estoy caminando en mi camino o en el que Dios me trazó. Y si me doy cuenta que estoy caminando en mi camino, volverme al camino del Padre desde cero y comenzar en mi estado original, en el estado principal y original por el cual el Padre me creó. Eso es hacer teshuvá. Por eso dice que el habitante que haga, quiere decir que hay muchos que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Pero aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo, pero que hagan teshuvá, que se ordenen en las cosas de Dios, en lo que creen, en lo que piensan, en las finanzas, en la salud, su cosmovisión, su ideología, su idiosincrasia, que dejen todo eso de lado, no para ser un muppet, ni un tarado, ni un estúpido, sino para dejarse gobernar por las leyes del Eterno, por su emet, por su verdad. Dice, estará bajo la protección del Eleón y bajo la sombra del Shaddai, del Todopoderoso, en las noches. Declara al Eterno, mi refugio, mi castillo, mi Elohim, mi seguridad es en Él. Porque Él es el que me librará de la maquinación del tramposo, versículo 3, y de la peste que trae ruina. Fíjate todas las cosas que nos va a liberar, o que nos libró, mejor dicho, el Señor. Versículo 4. En sus plumas son los tzitzit. Te entretejerá como una suká para ti, y debajo de sus alas, su talit agadol, te refugiará. Escudo punzante y envolvente es su emet, su verdad y su compasión. Te desgloso esto porque esto me encantó. En sus plumas, es una manera hiperbólica de hablar, esto es una manera, no es que Dios tenga plumas, como dijimos anteriormente, es una simbología. Dice, en sus plumas son los tzitzit. ¿Qué son los tzitzit? Bueno, en el manto que tenían los judíos, que tenían los rabinos, hay unas pelotitas colgando, es entretejido, que representan 613 mandamientos. Y parte de esos mandamientos representan o están basados en la palabra. Entonces dice, en sus plumas son los tzitzit, te entretejerá como una azúcar. El tzitzit fue lo que tocó la mujer en el Nuevo Testamento a Yeshua cuando tocó el manto del Señor. No tocó su vestimenta, tocó los tzitzit. Por eso ella fue sana, esa mujer que tenía el flujo de sangre. Ella tocó el tzitzit y al tocar el tzitzit lo que tocó fue su palabra. Esto quiere decir, y fue literal, que al tocar eso que era representativo, que no era su palabra, sino que la representaba, dice que fue sana. Y que salió poder. Y dice que Yeshua o Yahshua, que iba caminando, le dice a sus discípulos que da vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, hay una multitud que te está tocando, ¿cómo estás preguntando quién te está tocando? Y él dice, no, alguien me ha tocado con emuná, con fe obediente, porque poder de mí ha salido. Alguien absorbió la energía, el poder de Jesús. ¿Y qué fue lo que absorbió? Absorbió la palabra. Y él se da vuelta y le dice, ¿quién me ha tocado? Porque ella era una mujer inmunda. Y si tocaba a un rabino no podía tocar a nadie. Porque si tocaba a un rabino le podría ser apedreada. Y él se da vuelta y repite, ¿quién me ha tocado? Y ella se exponía a que ella fuera apedreada o que fuera maltratada o que fuera matada. Sin embargo, ella lo mira y le dice, yo te he tocado. Y Yahshua y Jesús le dice,
tu fe te ha salvado. Impresionante. Porque cuando él dice tu fe te ha salvado, la palabra salvación tiene un montón de significados, que entre ellos es salvación, sanidad, preservación, prosperidad, liberación. Bueno, un montón de significados en la palabra sotiría o soteria del griego. Y dice, tu fe te ha salvado. O sea, no solamente ella fue sanada en ese momento físicamente, es que me encanta, me río porque no me estoy burlando, me río porque me encanta, sino que en ese momento ella fue salva. Ella no estaba así, Padre, en el nombre de Jesús confieso y acepto a Cristo. No, eso no existía, porque ya el que seguía o el que creía en ese momento en Yahshua, en su palabra, ya nacía de nuevo. Entonces, cuando dice el Salmo 91, en el versículo 4 del hebreo, en sus plumas, en su tzitzit, te entretejerá como en una azúcar. Quiere decir que en su palabra, ¿no es cierto?, en sus plumas, en su tzitzit, en su palabra él te va a entretejer como una azúcar. ¿Qué es una azúcar? Una azúcar es una tienda, lo que nosotros le llamamos carpa. Era una tienda donde nació Yeshua, donde nació Jesús. Jesús no nació en un pesebre. Esas son historias católicas que están inventadas y que lo que hicieron más es desvirtuar la palabra. Lo que le hicieron es una azúcar. Jesús nació en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Entonces Jesús nace justamente en esa fiesta, en la fiesta de los tabernáculos. Y dice que Él nos va a liberar de la peste destructora, que Él nos va a entretejer con su palabra, que nos va a hacer como una habitación, como quien te entreteje en su sucá para ti, y debajo de sus alas, de su talí, te refugiará. Escudo punzante y envolvente es su emet. Su emet es verdad. No tendrás, versículo 5, no tendrás miedo de la perturbación que viene en la noche, ni a la flecha que vuela envenenada durante el día. Dice, caerán a tu lado 1000, el versículo 7, y multitudes a tu diestra, pero a ti no se acercará. Empero con sus ojos observarás fijamente el pago que se le da a los transgresores de la Torá por su maldad. Tú los verás. Porque usted es mi refugio, el león me has puesto para que sea morada tuya. No te acontecerá a ti ningún tipo de mal, y ni plaga se acercará a tu tienda, o sea, a tu casa, a tu cuerpo. Vas a tener la protección. Por el versículo 11, porque sus malajim o sus ángeles ordenará para ti, para que te protejan en todo tu camino. Sobre las palmas de las manos de esos malajim, de esos ángeles, te llevarán con tal de que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 13, sobre él refugio y la retorcedura, o sea, de las enfermedades, pisotearás, o sea, nosotros lo vamos a aplastar. Aplastarás al leoncillo y a la serpiente marítima, dice. Y el 15, porque en mí se sujetó con amor, lo libraré, lo alzaré, porque tiene conocimiento de mi nombre. Versículo 15, me invocará y yo le daré respuesta inmediata. Con él estaré en la tribulación. Dice que él va a estar en la tribulación. Y acá no está diciendo que nosotros como hijos de Dios no íbamos a pasar tribulaciones y situaciones complicadas. Dice que él estaría con nosotros en la tribulación. Lo libraré y lo llenaré de mi honor. Versículo 16 para terminar. Alargaré sus días, saciándolo abundantemente, y le revelaré mi salvación en Yeshua. Dice que va a alargar nuestros días, y en esa tribulación dice que nos va a saciar abundantemente. Yo no sé si será la situación de todos, pero en esta tribulación nosotros hemos comido y estamos comiendo, si le podemos llamar tribulación, porque esto no es nada, ni siquiera principio de dolor. Yo hago así, ya salgo rodando de todo, que a mucha gente le ha pasado lo mismo, pero aquellas personas que no tienen para comprar alimentos no pueden comer. Nosotros creo que es la vez que más, de alguna manera, Dios a nosotros nos ha provisto sin tener un trabajo fijo para comprar, y nos provee de cosas que a nosotros nos gusta y nos gusta demasiado. Entonces, conclusión.
Si la palabra dice que la enfermedad no va a tocar mi morada, ¿por qué yo me estoy haciendo como hijo de Dios, supuestamente? Porque acá lo que abundan son evangélicos, y no tengo nada en contra de los evangélicos. Pero los evangélicos tienen como una, parece que lo hacen como con un mismo sello, un mismo molde, ahora vas a decir así, ahora vas a decir así, y los multiplican. Lo mismo sucede con esa misma gente que repite cosas que no tienen fundamento escritural. Entonces cuando se levanta uno que solamente repite lo que dice la escritura, todos como están acostumbrados a repetir lo mismo y tienen el catolicismo romano metido en las venas, son evangélicos católicos romanos, del padecer y el del sufrir y de un montón de cosas más, entonces viven repitiendo la tragedia. Pero acá las escrito, o sea, vos vas a tener que tomar una determinación, o seguís hablando lo que está. Pedro dice que el que hable conforme a la palabra de Dios. Entonces escuchan a un evangélico o alguien que de repente habló de más o que dijo una vulgaridad, todos los evangélicos le atacan. Mirá lo que está diciendo, la Biblia dice que el que hable conforme a la palabra de Dios. Y porque se ponen religiosos en esas estupideces. Vamos a aclarar algo, no hay que insultar, claro que sí, no hay que vivir insultando ni nada. Pero en el mundo espiritual las malas palabras no tienen ningún tipo de poder. Ni bueno ni malo. En el mundo espiritual los que existen son proclamas proféticas. Cuando vos hablas, por eso, ¿por qué Pedro decía el que hable conforme a la palabra de Dios? Lo que le está diciendo, cualquiera que hable conforme a lo que ahí dice y con el significado que ahí dice. Porque hay mucha gente que habla la palabra de Dios, pero le da su propia interpretación. Entonces Pedro dice, el que hable conforme a la palabra. Entonces la gente lo cita, dijo una mala palabra, no habló conforme a la palabra. No se está refiriendo a eso. Entonces esta ignorancia, y ahora van a ver mucho que después van a comentar, pero ahora lo hago más cortito. El que me ataca o el que yo sé que es parte de esto, lo bloqueo y se acabó. No pierdo el tiempo ya explicándole nada. Mis amigos van a tener que tomar una determinación. O creen lo que dice la palabra, no te estoy diciendo que salgas como un Terminator o como un Salvador, porque Salvador hubo uno, y se llama Yeshua HaMashiach, o vivís con miedo y con terror. Depende. Punto número 2, punto número 3, esto no viene de Dios. Punto número 4, esto no viene del diablo. Punto número 5, ¿de dónde viene? De los hombres. Esta pandemia fue creada por los hombres en los Estados Unidos, los desinfectantes, la lavandina. Cuando vos lees el prospecto, todo lo que sale ahí te dice, porque tengo gente en Estados Unidos que lo ha comentado, ya existe este virus, el coronavirus. Nada más que no existía como pandemia, sino que existía como un virus más. Entonces vos tirás desinfectante y te anula el coronavirus. Lo que hicieron los chinos fue perfeccionar y lo convirtieron en pandemia. Hay un video que me mandó un amigo que debería proliferar. Hace 5 años la televisión italiana mostró un video de que en el 2015, la televisión italiana ahora lo está pasando, pero mostraron un video, repitieron un video desde el 2015, donde ya se estaban haciendo estudios y se estaba creando un virus, porque hay gente que no cree esto, piensa que es de las películas, gente que quiere controlar el mundo piensa que también es película, y eso existe, las grandes corporaciones que quieren, los grandes empresarios, la gente multimillonaria que quiere gobernar el mundo, crearon esta pandemia, la perfeccionaron y la probaron en ratones, y hasta en ese momento no afectaba a los seres humanos. ¿Y qué era lo que provocaba en los ratones? En los ratones provocaba el poco aire, problemas en los pulmones, y hacía que no podían respirar bien y muchos se morían. Bueno, los chinos lo que hicieron, y quien estaba financiando eso, sin saberlo, porque los estudios eran para otra cosa, era Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se entera de que están armando una pandemia, deja de financiar esto, deja de poner dinero, porque el objetivo era otro. Y los chinos fueron los que crearon esta pandemia, que la sacaron del murciélago. Entonces, lo que yo te estoy hablando tiene base científica, está comprobado. Este video debería seguir proliferando y se tendría que seguir viendo, porque hace 5 años que hicieron este informe la televisión italiana. ¿Por qué? Porque ahora yo le voy a dar lo que considero por todo lo que estoy escuchando y todo lo que estoy viendo. La idea es arrasar, desterrar una gran cantidad de seres humanos de la raza humana, y no es casualidad, ante los multimillonarios
y las grandes corporaciones que tenían mucho dinero eran dueñas de las mejores empresas y de las grandes industrias. Pero ahora pasó a ser China. Los multimillonarios están en China. Todas las empresas y la bolsa de valores que tenían los valores de las empresas más importantes en China, se cayó la bolsa. Se cayó a precios hasta por el piso. ¿Qué hicieron los chinos y el presidente de China? Compraron las acciones de todas esas empresas por debajo de la mitad de su valor real. Ahora eran trillonarios, ahora son multimillonarios. Para que dentro de poco aparezca la vacuna. Total, ellos ya, su objetivo ya lo lograron, y es comprar todas las empresas. Pero esto no tiene nada que ver con el anticristo. Esto no tiene nada que ver con el diablo, esto no tiene nada que ver con Dios. Sí hay enfermedades, pestes, pestilencias, que Dios envió, porque la gente dice, esto es juicio de Dios. Sí ha habido en la Biblia, en la historia de la Biblia, enfermedades que el Padre envió a causa de la rebelión del hombre. Cuando Faraón tenía cautivo a su pueblo en Egipto, el Señor a ese pueblo lo lideraba Moisés, un profeta de Dios. Y dice que el profeta de Dios le decía 2 por 3 que lo liberara, que lo liberara, que lo liberara. Entonces Faraón estaba duro, no quería, entonces le mandó como 10 plagas, si bien me acuerdo, no lo tengo exacto. Y cada una de esas plagas que el Señor les enviaba representaba cada uno de los dioses que ellos adoraban. Dioses en minúscula, ¿no? Entonces el Padre le dice a su profeta, a Moisés, que el pueblo de él estuviera resguardado en Gosén. Y lo tenía ahí resguardado. Y una de las plagas, la última plaga, mató a todos los primogénitos. Entre ellos mató al hijo de Faraón por la dureza de su corazón, porque él no se quería ablandar. Entonces eso sí fue enviado por el Padre con un propósito, que era liberar a su pueblo, que Faraón liberara al pueblo que tenía cautivo. Ahora le manda al ángel de la muerte, y antes que le mandara al ángel de la muerte, ellos tenían que matar los animales y pintar arriba en el marco de la puerta, en el dintel de la puerta, por arriba del marco de la puerta, con la sangre que representaba la sangre de Jesús. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasaba por la casa y viera que estaba pintada con esa sangre, el ángel de la muerte no entraba, no pasaba para esa casa y no la destruía. ¿Qué sucedió en medio de esa crisis? ¿Estaba el pueblo de Dios viendo las 10 plagas? Sí. Las pestilencias, las hambrunas, las langostas, el mar se convirtió en sangre y un montón de cosas más. Sí, las moscas, todo estaba ahí. ¿Tocó alguna de esas plagas al pueblo de Dios? En ningún momento. Estaban ellos resguardados. Por eso cuando viene algo de Dios, Él protege a lo suyo. Entonces cuando hubo tsunamis, decían esto lo mandó Dios, porque no sé qué cosa. ¿Y por qué murieron muchos hijos de Él que no tenían nada que ver? ¿Por qué murieron muchos hijos de Dios ahí? Entonces hay gente que habla y parece que tiene un Dios esquizofrénico, ambivalente. Manda juicio y mata a todos los que me importan, mis hijos los mato a todos. ¿Qué padre haría eso? Ninguno. Entonces la gente habla porque habla. Esto no viene ni de Dios ni viene del diablo. Esto viene del hombre y fue creado esta peste por el hombre. Pero esto no es ni siquiera el principio de dolores. Esto es simplemente un ensayito. ¿Que hay cosas que se están cocinando detrás de esta cuarentena? Sí. ¿Que fue creado por el hombre? Esto al punto... Ya les dije que el virus existía en Estados Unidos. Y los desinfectantes lo matan. Pero esto lo convirtieron en pandemia. Para unos propósitos macabros y para unos propósitos financieros. Esa es la opinión que yo tengo en base a todo lo que estuve viendo y escuchando y leyendo. Ahora, no es la verdad, claro que me puedo equivocar. Pero yo digo para que no hablemos por hablar. Después hay otros que meten la venida del Señor porque ya está, porque el chip silicón, eso todo es parte, pero todavía faltan un montón de cosas, no para nosotros ser arrebatados. Entonces quería por lo menos en este primer vivo traer un poquito de claridad. Me voy a limitar a nada más que esto, a creer, porque hay mucho material acerca del arrebatamiento y la gente que incauta, que pone como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Y yo pienso en la gente que lee eso y que no entiende nada. Y aquella persona, lo que me da más terror y más bronca es aquella persona que está en el camino del Señor y sigue sin entender nada. Como ladrón en la noche,
es una expresión de susto, de juicio, de sorpresa para los que viven en tinieblas. En otras palabras, para los que no son hijos del Eterno. Pero como hay muchos evangélicos que viven en tiniebla, y la tiniebla no es precisamente de un pecado, sino de su ignorancia escritural, para ellos los va a tomar también como ladrón en la noche. Porque en ese mismo capítulo dice más, pero nosotros no, más nosotros no, nosotros somos hijos de la luz. Entonces la gente acortó eso. Como ladrón, y cantan esa canción como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Es una expresión de juicio para aquel que no tiene al Señor en su vida. Y mezclan y hablan de Mateo 24 diciendo que así va a ser el arrebatamiento porque el Señor viene. Y Mateo 24 no está hablando de arrebatamiento. ¿Qué arrebatamiento le va a hablar? Un cortito, como decimos acá. Un tips cortito. Mateo 24. Versículo 3. La casa editora le puso señales del fin. ¿Por qué hago énfasis en la casa, en el título que le pone la casa editora? La casa editora porque los originales no tienen título. Dice, y estando sentado por Yeshua, estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuál será esto? ¿Cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal? No dice las señales, la señal. La gente dice, sí, porque las señales ya están cumplidas. No sé de qué señales estás hablando porque acá está hablando de una señal. Y le dice, ¿y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de la era? Y Jesús les respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe. Interesante. Mirad que nadie os engañe. No le dijo, cuidado que nadie les mienta. Le dijo, mirad que nadie os engañe. Porque una cosa es mentir y otra cosa es engañar. Mentir es no decir la verdad. Pero engañar es decir la verdad cambiada para un objetivo malo. Engañar es citar la verdad y de eso se está hablando. Está hablando de un engaño religioso. ¿Por qué un engaño religioso? Pues bueno, porque así van a levantar muchos falsos cristos, muchas personas que dicen que van a ser los sanadores, muchas personas que dijeron que a través de ellos los milagros únicamente iban a ocurrir. Entonces la gente está detrás de los vellones, está detrás de las señales. Y va a haber mucha gente que va a hacer señales. Y el Señor no les puede hablar de la venida de Él en Mateo 24 a la iglesia, a sus discípulos, porque ellos, ¿de qué arrebatamiento la iglesia les va a hablar cuando ellos ni siquiera sabían de que iba a existir una iglesia? Ellos no sabían de que iba a haber una iglesia. Entonces, ¿cómo el Señor en Mateo 24 les va a hablar del rapto de la iglesia? El Señor ahí no está hablando de ningún rapto de la iglesia porque el misterio de la iglesia se le reveló a Pablo. Pablo no fue uno de los 12, fue uno que mucho después hizo discípulo del Señor. Sin el Señor está en la tierra porque ya había fallecido y resucitado y estaba en los cielos. Entonces, ¿de qué arrebatamiento me están hablando? Absolutas. Únicamente obedeciendo la palabra. ¿Cuál es el antiofírico? ¿Cuál es lo que trae cura para estas pestes? La sangre de Yeshua. La sangre de Yeshua no es para cubrirme. La sangre de los animales del Antiguo Testamento eran para cubrirte, que era tipológico de la sangre de Jesús. Pero nosotros ya tenemos, cuando aceptamos, cuando tenemos la sutiría, cuando tenemos la salvación, su sangre ya está en nosotros. Su sangre corre por nuestra sangre. Eso es lo que quiero que la entiendan. Hay gente que está escuchando y lo voy a volver a repetir. La sangre de Jesús corre por tu sangre. ¿Se entiende? Entonces la sangre de Jesús no es para cubrirme, es lo de los machos cabríos, los Antiguo Testamento. Yo cuando acepté al Señor entiendo la realidad de la nueva creación, soy una persona que nací de nuevo, que tengo la naturaleza de Dios en mí y no me convierto en evangélico. Ahora repiten conmigo, el Señor está con nosotros. Y 50, 15 o 5 son repitiendo, el Señor está con nosotros. Dios no nos llamó para eso. La naturaleza del Padre, la naturaleza de Yeshua, la naturaleza de Dios. Jesús dijo, y ahora viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Refiriéndose a cuál es el príncipe de este mundo. El mundo como creación le pertenece a Dios. El mundo y su plenitud, dice el Salmo, le pertenecen a él, es dueño de todo. Se refería cuando Jesús dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, lo que le estaba diciendo de este sistema, de este mundo corrupto, pagano, esa cosmovisión satánica. Ahora viene el príncipe de ese sistema satánico, de este mundo, pero él nada tiene en mí. ¿Por qué dijo él nada tiene en mí? Porque su naturaleza es intocable.
Y esa es la misma naturaleza que nosotros recibimos como hijos del Eterno. Por eso no se trata acá de que andes con una Biblia bajo el brazo, alabado sea el Señor, todo para su onda. No vino Cristo para eso. Vino para generar hijos del Eterno que manifiesten no solamente su poder y sus portentos y sus milagros, sino su naturaleza, su amor. En el último tiempo nosotros vamos a ser conocidos por el amor, no por los milagros, porque van a salir muchos engañadores, como te dije, que van a hablar la verdad, que van a decir como que ellos son de Dios y vos vas a ver los milagros y un montón de cosas, pero no van a ser, van a hablar desde otra fuente. Hasta te van a citar la Escritura, te la van a citar, pero no van a ser. Y solamente los entendidos, como las tribus de Isaacar, que era entendida en los tiempos, los entendidos en los tiempos, son aquellos que van a discernir. Hay muchos que con esta pandemia, gente conocida en el mundo evangélico, que cayó, ya perdió. Esto es un puño a su ego, a las reuniones multitudinarias, a las agendas llenas de los cantantes. Es un golpe, es un puño tremendo para la mentalidad pastoral, que es llenar el templo. La mentalidad apostólica es multigeneracionalmente. Piensan tocar estructuras, en llegar a la televisión, tocar ejecutivos, en llegar a los homosexuales, en llegar a los gays, a los que quieren la igualdad de género, a los que quieren el matrimonio igualitario, a llegar a los gobernadores y las personas que votan las leyes para que el aborto se haga legal. Gente que tiene la palabra y que están vestidos como de egipcios, pero en realidad tienen vestimentas sacerdotales. Están como camuflados. Siempre les habló y se dijo, cuidado, porque hay lobos vestidos de oveja. Cuidado, porque claro, es como que lo malo, la enfermedad o lo satánico tiene un poder que nosotros no tenemos. Y nosotros somos unos bobos, porque somos las ovejitas del Señor. ¿Cuándo vamos a ver ovejas vestidas de lobo? Gente del reino. Os lo voy a poner de otra manera. Agentes ejecutivos, intercesores proféticos, vestidos como egipcios. Porque la expresión oveja para mí no va. ¿Entendés? Somos ovejitas, no. La expresión oveja es un atributo únicamente para el pueblo de Israel por su dureza de su corazón, por su tesudez. No aplica a la nueva creación. Nosotros no somos ovejas de su prado. Porque ni siquiera escuchamos la voz de nuestro pastor y le seguimos. O sea, no aplica, está hablando, es un renuente. El pastor a veces cuando guiaba la oveja física, estoy hablando, el animal tenía que a veces con su callado quebrarle las piernas porque siempre estaba haciendo lo que no era. Entonces la gente dice, somos ovejas del soprano. Vos lo que sos un tigre, sos un chismoso, sos un calumniador, sos un fornicario, sos un adúltero camuflado. Pero no quiero entrar por ahí. ¿Se entiende? La expresión oveja a nosotros no aplica. Yo no soy oveja del Señor, yo soy su hijo, tampoco soy siervo, porque el siervo no hereda. El hijo sí. Yo ahora estoy sirviendo la palabra, por así decirlo. ¿Por qué? Porque le estoy hablando de los principios del reino, lo que dicen las escrituras, despertando conciencia para que no se siga viviendo en esa ignorancia. Está perfecto, eso está perfecto. Pero yo no soy siervo, yo estoy actuando ahora, estoy funcionando, me gusta más la palabra funcionar, como siervo. Pero yo que soy hijo, yo no soy un guerrero. El ministerio de guerrero le pertenece a los ángeles. Yo no soy un guerrero. ¿Se entiende? Puedo funcionar en un momento como un guerrero espiritual, pero yo, en esencia, mi identidad no es ser evangélico, mi identidad no es ser católico, mi identidad no es ser pastor, no es ser profeta, yo soy hijo. Y eso es lo que vos tenés que entender, que vos sos hijo. Y que el reino, dice que las puertas del Hades, para terminar, las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, con todo lo malo, no prevalecerá contra su reino. No dice el original en el hebreo contra su iglesia. Aparte, si vamos a hablar de iglesia, estamos hablando de un tribunal. Y un tribunal dice, ¿por qué el Señor los mandaba como sus sugot? Cuando los enviaba de dos en dos, ¿se acuerdan? Los mandaba de dos en dos. ¿Por qué? Porque los dos eran jueces y yo los enviaré para que lleven la palabra y cuando entren a una casa y los reciban, bueno, todas las bendiciones que las recibía a las personas, al que recibe a un hijo de Dios de verdad, está recibiendo a Cristo mismo, porque le está dando. Pero también dice que los iba a enviar, pero los iba a enviar a lugares donde los iban a rechazar. Esto lo digo para mucha gente que se siente frustrada porque ha hecho cosas como para Dios, lo ha hecho para Dios y no le ha dado resultado.
Y dice, entonces Dios no me envió. No, Dios te puede haber enviado. Pero el resultado no es de acuerdo a tu escala de valores. Quizás Dios te envió por 1, 2, 3 personas o por algo en particular ahí y te iban a rechazar, porque la Biblia enseña que Él te iba a mandar a lugares donde no te iban a aceptar. A mí me pasó 5 meses en San Juan, buscando un futuro mejor, predicando la palabra, diciendo, y al principio hice un viaje de 10 días, se abrieron todas las puertas, me voy a vivir ahí, se cerraron todas. ¿Se entiende? Y de toda la gente que hemos ministrado, toda la gente, no quedó ni un justo que nos diga gracias. Y nos sacaron de acá, y nos insultaron, y nos echaron de acá. Entonces ¿yo qué hago? Me frustro, me pongo mal. Ay, no era la voluntad de... No. Cuando Él lo enviaba de 2 en 2 también dijo, y si en alguna de esas casas no los reciben, pero para, ¿me estás enviando para qué? ¿Para que no me reciban? No, te estoy enviando para que cumplas una misión, pero existe la posibilidad de que no te acepten. Entonces, cuando suceda eso, que no te acepten, vos salís a la puerta de su casa, te sacudís los pies, o sea, toda la pudredumbre, y ellos no se dan cuenta que están rechazando una bendición. Es más, esto para aquellos evangélicos que dicen que yo soy egocéntrico, que yo creo que me las sé todas. No, una diferencia entre egolatría, presunción y tener fe y creerle a Dios. Yo a Dios le creo, y a Dios me la creo, le creo su palabra, no creo en mí. Esto no es presunción. Pero como la gran mayoría toca de oído y dice, ay, mira qué egocéntrico. No, ellos no saben, aquellos que nos rechazaron, que no tenían la obligación de nada, pero que nos rechazaron, no saben la bendición que se perdieron. Es más, aquel verdadero hijo de Dios no va a ser ni valorado por su misma familia. Y esto es parte, le pasó a Yeshua. Sus mismos familiares no creían en su ministerio. Hasta que falleció. Recién ahí empezaron a creer. Van a decir, sos hijo de Dios, y andás pasando necesidad. A ver, el que prometió que te iba a dar riquezas por adorarlo es Satanás. Mateo 4 y Lucas 4. ¿Qué le dijo a Jesús? Si tú postrado me adorares, le mostró la gloria de todos esos reinos. Yo te los daré si tú postrado me adorares. ¿Fue Jesús o fue Satanás quien prometió prosperidad, economía, si lo adoraran? Jesús no prometió eso. Entonces, van a ver una persona que tiene 5 o 6 seguidores y le van a decir que Dios no está con él. Ah, Dios no está con él porque vos tenés auto. Mira, yo conozco muchos pastores, gente que ya no te atiende el iPhone, no te atiende el celular porque ya llegaron a las 500 personas, ya no son más amigos, no te contestan los WhatsApp. Y ahora que están en cuarentena, estuve viendo sus publicaciones y lo primero que ponen, 10.000 personas conectadas, 7.000 están hablando de esto y tenemos 9.900 likes. No entendieron en esta pandemia. No entendieron nada. O sea, todavía aún que no hacen reuniones multitudinarias como ellos quisieran para poder seguir recaudando, las tienen obligadamente que hacer online, que aún todavía siguen pensando los números. Ven a las almas y a la gente como, por así decir, alma, como números. Y esa es la iglesia que está, institucional, nominacional, profesante. Así no vamos a llegar a nada. Entonces a mí así me la piden, me quieran crucificar, mis compañeros. Mira, esto es sencillo, macho. No te gusta lo que yo digo. Yo en mi Facebook, estamos en democracia, podría publicar vulgaridades. Sin embargo, publico y hago este video para decir la verdad. Ah, bueno, ¿te gusta? Tú me bloqueas o me sacás cortito. Así hago yo con la gente. Pero no, se enganchan y cuestionan y esto y lo otro. Y yo me divierto, ellos no se dan cuenta. Yo soy como el Jorge Rial del Evangelio. Claro, porque y ponen, y hay otro pastor que ni conozco, que se pone, ni leyó lo que yo puse, pero se guió por el comentario y me pone, sí, hijo del diablo, y no sé qué cosa, y el otro va, y yo me divierto. Estoy tomando mi merienda, mi desayuno, me empiezo a reír. Primero porque no saben las doctrinas básicas. Segundo porque le dan su propia interpretación. Segundo, no están en contra de la doctrina que yo enseño, sino que es la bíblica, sino que me doy cuenta que están en contra de mí. Y yo me divierto. Y hacen que un comentario tonto, ellos le hagan una cosa así, un post, una publicación mía, es una cosa que abarca así. Sí que todavía siguen de una cosa que puse antes de ayer en mi Facebook. Y a mí me encanta, como decía Ricardo Ford, que hablen de mí, me encanta. No es tan así que hablen de mí. Es que la gente se ve que cuando vos conocés la palabra y vivís en Sudabar, no te importa lo que la gente diga, ¿eh? No te importa absolutamente nada. Bueno, mis amigos, eso es todo. Cumplimos una horita exacta. Le pido mil disculpas a aquellas personas que no pudieron ver la transmisión a través de Facebook, a través de YouTube. Seguramente la vamos a subir, la vamos a compartir.
su palabra. Lo único, porque ya el mundo lo que está esperando, porque esta breve tribulación momentánea va a producir en nosotros un más excelente peso de gloria. Porque ellos están buscando hasta que la manifestación de los hijos. Este mundo está esperando la manifestación de los hijos. Pero ahí está la gran mayoría escribiendo esto, lo otro. Sí, no, el coronavirus me mató, 800 pastores murieron y pa. La Biblia dice, Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra caerán 10.000, pero a ti no te llegará. La vida y la muerte hoy por hoy dependen de